Agradecemos por su cumplimiento, los 15 minutos, casi, casi los cumplimos, casi lo logramos. Trataremos de estar más afinaditos el próximo domingo, pero ayuda bastante para temas de organización y para temas de, pues, cumplir con los tiempos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de empezar a estudiar esta primera epístola de Pablo a Timoteo. Una epístola en donde, como hemos visto, ¿no? Es un manual de instrucciones del maestro a su discípulo, del maestro hacia un joven que ya estaba ejerciendo un ministerio importante, allí donde el Señor lo había puesto en Éfeso. Y es un manual de instrucciones de cómo se debe vivir y cómo se debe conducir la iglesia del Señor. Y allí en ese manual, como hemos empezado a ver, se relata algunos aspectos relevantes que se deben tener en cuenta al interior de la iglesia. Temas de carácter doctrinal y de esta manera poder cumplir cabalmente con el propósito que se ha trazado para tal fin. Y llegamos el día de hoy ya al capítulo 2, del versículo 1 al 8. Y quisiera empezar leyendo rápidamente el pasaje. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Voy a leer de la versión Reina Valera. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Si estás tomando apuntes, como título para el sermón del día de hoy, sugeriría que pusieras los motivos de oración o la oración como un motivo. Muchas veces cuando nos referimos a la oración, nos referimos a tener motivos para orar. Pero ¿qué tal si pensamos también en la oración como un motivo en sí mismo? Los motivos de la oración o la oración como un motivo. Dice el versículo 8: quiero pues que los hombres, perdón. Vamos al versículo 1. Y en ese versículo 1 y de ahí en adelante se nos va a dar instrucciones específicas sobre la oración. ¿Qué, cómo, por quién y por qué orar? ¿Qué, cómo,
por quién y por qué orar. Y son unas instrucciones muy interesantes que enuncia Pablo a su discípulo Timoteo, porque definitivamente la oración juega un papel muy importante dentro de la iglesia. Estudiábamos con mi grupo de discipulado esta mañana sobre Hechos capítulo 2, Hechos 2:42, en donde se nos ilustra cómo la oración definitivamente es una de las columnas de la iglesia. Tiene mucho sentido entonces que Pablo en sus instrucciones que está dando a Timoteo mencione el tema de la oración como un asunto que es de suma importancia dentro de la iglesia. Y dice el versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí nos hace una descripción de la naturaleza que tiene la oración en la iglesia. ¿Qué naturaleza tiene esa oración? ¿Qué características tiene esa oración? Está hablando de una oración que debe tener un carácter rogativo, que debe tener un carácter de acción de gracias por todas las personas. La oración, en definitiva, es un acto de humildad, es un acto de reverencia, es un acto en donde reconocemos la soberanía del Señor. Cuando Pablo insta a su discípulo Timoteo, al joven Timoteo, y le dice que se hagan rogativas las oraciones, peticiones y acciones de gracias, está pidiéndole a Timoteo que tenga muy presente la oración como un motivo, pero que tenga muy presente también a quién va dirigida, por supuesto, la oración. Porque a quien va dirigida la oración termina muchas veces condicionando nuestra forma en que oramos. Y cuando se nos habla de una actitud rogativa, en donde pedimos, pero en donde también damos gracias, estamos diciendo que el Señor es quien está al control de todas las cosas. Y yo, en un acto de humildad, reconozco reverentemente qué lugar ocupa Dios en mi vida. Cuando yo oro y cuando oramos como congregación, estamos, hermanos, reconociendo el lugar, la posición que le corresponde a nuestro Señor. No le estamos reclamando nada. No le estamos exigiendo nada. Algunas comunidades de fe enseñan hoy día, ¿no?, a la hora de orar, de manera tal vez un poco arbitraria, me parece, en donde casi se le insta a la congregación a que tiene que exigirle a Dios que le conceda X o Y cosa. Es decir, termino yo poniéndome por encima de Dios y dándole órdenes, declarándole cosas. Declaro en el nombre de Dios que esto es así o asá. Y casi estoy condicionando y obligando a Dios a que tiene que hacer lo que yo estoy exigiendo. Pero este versículo 1 me muestra una acción de completa reverencia y dependencia al Señor. Ahora, ya vemos que la oración tiene una característica, una naturaleza de subordinación a Dios. Pero la oración tiene un alcance. Oramos esperando algo. Oramos con una expectativa. La expectativa por la cual nosotros oramos es que hay un Dios que nos está escuchando. Versículo 2.
Vuelvo a leer desde el versículo 1 y continuamos con el versículo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muy importante eso. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración del pueblo de Dios tiene un alcance. La oración del creyente no está restringida a unos cuantos. Leíamos en el versículo 1 que la oración está al alcance de todos. Es decir, cuando yo le oro al Señor, estoy pensando en todos. Creo que con el paso de los años hemos ido desarrollando una muy mala costumbre, muchas veces como creyentes. Muchas veces cuando nosotros oramos, nos enfocamos en nosotros mismos. Y buena parte de las oraciones que elevamos al Señor tienen el ánimo de orar por mí. Eso demuestra un poco nuestro egoísmo, ¿no? Oramos por mi salud, por mi bienestar económico, por mi bienestar emocional. O si oramos por otro, oramos pues por mi esposa, oramos por mis hijos, oramos por mis familiares, que de una u otra manera pues tienen que ver conmigo. Pero cuando Pablo está instando a Timoteo, le está recordando lo importante de orar por todos. El alcance de la oración debe llevarnos a pensar que como creyentes estamos obligados a tener en nuestro radar a todas las personas, aquellas que conocemos e incluso aquellas que nosotros no conocemos, pero que el Señor nos llama a que oremos por ellas. Ahora, cuando también se nos habla de orar, muchas veces pensamos es en pedir. Y pedimos, y pedimos. Y eso sí, para pedir sí somos buenos. Eso sí, pedimos. Pero ¿cómo están nuestras acciones de gracias? ¿Cuánto tiempo de nuestras oraciones le estamos dando gracias al Señor? Y creo que ocupa un porcentaje muy reducido. Y como decía ahí el versículo 1, no, tenemos que hacer rogativa las oraciones, tanto peticiones como acciones de gracias. Qué importante que podamos pasar tiempo agradeciendo al Señor. Y por lo menos en la actividad que vamos a tener el viernes, vamos a tener tiempo para adorar y agradecer al Señor. ¿Tenemos cosas que pedir? Sí. ¿Tenemos cosas que agradecer? Por supuesto, muchísimas. Y aquí en el versículo 2, pensando en los alcances de la oración, nos hablan de un grupo de personas por las cuales nosotros poco oramos, ¿no? ¿Por quién está pidiendo que oremos aquí en el versículo 2? Entonces el versículo 1 habla de orar por todos. Llegamos al versículo 2 y hace un poco más específico el asunto, donde están incluidos también ellos. Por los reyes, por las autoridades, por aquellos que están en eminencia. ¿Qué tan fácil es orar por nuestros gobernantes? ¿Fácil? ¿Difícil? Especialmente aquellos que creemos que están haciendo las cosas
al revés, o pronto como no pensamos, como no anhelamos que las hagan. Por ellos tenemos que orar. A veces nos dedicamos mucho a criticar y a cuestionar. Y es que este hizo esto mal, este hace esto mal, este... Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a orar por ellos? Yo debo reconocer que no oro mucho por mis gobernantes. Sí, ocasionalmente oramos por ellos, pero muy pocas veces oramos por ellos. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo orar por sus gobernantes, para Timoteo debe haber sido bastante fuerte esa exhortación de Pablo. Un joven que estaba en formación, ya capacitado también para el ministerio, ejercitándose también en el ministerio, que vivía en una sociedad muy particular como la nuestra y que tenía un gobernador muy particular en su época. El emperador en esos años era Nerón. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ora por las autoridades, por los reyes, le estaba diciendo, ora por Nerón. Y algo de pronto hemos escuchado de este personaje, ¿no? Empezó a gobernar a los 14 años, siendo un adolescente. Los relatos que conocemos de Nerón los conocemos gracias a un historiador, era Tácito, quien fue también maestro, de hecho fue maestro de Nerón. Y Tácito nos menciona algunas cosas de ese hombre, que empezó a gobernar a los 14 años, que era un hombre muy hábil para hablar, ¿sí? Transaba muy bien con el Senado romano en esa época, aunque él era emperador, había un Senado. Y muchas decisiones se tomaban pues desde el Senado, que cumplía esa función. Pero Nerón era muy hábil en hacer triquiñuelas, dicen por ahí, ¿no? Con el Senado. Y por eso muchos de sus proyectos ambiciosos lograban cumplirse. Fue un hombre muy hábil en mantener contento a la plebe, al pueblo. Pan, circo, carne para tener al pueblo contento. Se habla de que este hombre, para llegar al poder, asesinó a su hermanastro, quien iba a ocupar el cargo de emperador. Lo asesinó alcahueteado por su mamá. O sea, la mamá participó en la conspiración para matar a su hermano. No contento con eso, después el mismo Nerón mató a su mamá. Una joya de hombre, ¿no? Mató a su hermano, mató a su mamá. Después, persuadido por su amante, porque también tuvo sus amantes, mató a su esposa. Al poco tiempo mató al amante que le había incitado a matar a su esposa, la mató también cuando ella estaba embarazada. O sea que la mató a ella y al hijo que venía en camino. Al poco tiempo se enamoró de un hombre que tenía un cierto parecido con su amante. Ese era Nerón. Ese era el gobernador del imperio más poderoso de la época, del gobernador al cual le debían sumisión todos los pueblos del mundo conocido hasta entonces. Su odio por los cristianos llegó a tal punto que quemó parte de Roma para culpar a los cristianos y con esa excusa poder invadir Palestina, incendiar Jerusalén y esparcir a todos los cristianos por el mundo. O sea, la destrucción de Jerusalén del año 70 después de Cristo se dio por orden de Nerón. ¿Se parece a alguno de nuestros gobernantes hoy día? ¿Un tipo de estos?
De pronto en algunas cosas. Bueno, hemos visto muchos dictadores, ¿no? A lo largo de la historia que han hecho cosas horribles. Sí, hombres que se han llevado delante suyo millones de personas. Hemos hablado de Adolfo Hitler, hemos hablado de Stalin, hemos hablado de Mao Zedong y otros tantos. Personas que producen muchas veces todo menos amor, todo menos consideración, y que uno quisiera que todo el peso de la ley y que cualquier cosa ocurriera para que no siguieran haciendo lo que hacen. Bueno, Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que orara por sus gobernadores, que orara en este caso por Nerón. La pregunta es, ¿estamos orando por ellos, mis hermanos? Hemos visto semanas atrás lo que ha pasado en Venezuela. Nos duele tanto lo que está pasando en este país cercano, donde unas elecciones se las roban delante de todo el mundo y pareciera que no pasara nada y uno quisiera que algo pasara, ¿sí? Tenemos que orar para que esas personas conozcan del Señor. No es fácil. Seguramente no era fácil para Timoteo orar por aquel que los estaba persiguiendo. Como tampoco es fácil para nosotros orar por muchos que están persiguiendo el evangelio, a los creyentes. Pero tenemos que orar. Pablo le está pidiendo a la iglesia orar por los gobernantes. ¿Para qué qué? Para que podamos llegar a vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Claro, cuando hay estabilidad política, ¿sí?, en algunos escenarios, pues eso se ve reflejado en una iglesia que no sufre la persecución y puede llevar a cabo su ministerio. Y eso quisiéramos que ocurriera. Pero también entendemos que es en medio de la dificultad en donde Dios también moviliza a la iglesia, como ocurrió en esos años, con la persecución de Nerón y el Imperio Romano. Los cristianos fueron esparcidos y en medio de esa persecución pudieron predicar el evangelio y el cristianismo pudo avanzar. Qué duro reto tenemos, mis hermanos. Versículos del 3 al 7. Pablo, a partir de estos versículos, destaca 4 principales motivos para orar. 4 principales motivos para orar. Y vamos a ver el primero en el versículo 3. El primer motivo para orar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El primer motivo para la oración, mis hermanos, es agradar a Dios. Ese es el primer motivo de nuestra oración. No es para que Él responda a mis necesidades. Claro, oramos buscando eso también, su ayuda, su auxilio, nuestras peticiones y acciones de gracias, como decía el versículo 1. Pero principalmente oramos para agradarlo a Él. Porque hablar con Él es bueno. Porque hablar con Dios es agradable. La oración es buena, mis hermanos. Porque la oración refleja la voluntad divina de buscar el bienestar de todos. Dios quiere lo mejor para nosotros, para su pueblo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo no hablar con aquel que nos ama con amor eterno? ¿Cómo no deleitarnos en pasar tiempo conversando con el Señor? Es agradable, hermanos. Yo no sé en qué momento del día estás dedicando para orar por el Señor. Deberíamos estar diciendo, en todo momento estamos orando al Señor. Y así debe ser. Pero qué importante que seamos intencionales en buscar esos tiempos para orar.
No que se conviertan en muletillas en el transcurso del día donde decimos, ay Dios mío, ayúdame, ay Señor mío, ya me conviene. Sino que realmente sea una vida en la que hablamos con el Señor, en donde sabemos que Él está aquí al lado nuestro como amigo. Y vamos hablándole, vamos contándole lo que nos va pasando. Vamos pidiéndole su dirección, vamos agradeciéndole por su buena voluntad conmigo. Versículo 4. Aquí viene la segunda razón. La primera razón por la cual oramos es que eso agrada al Señor. Dios no necesita nuestras oraciones, ¿no? Pero Él quiere nuestras oraciones. Segunda razón, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda motivación o segunda razón, la salvación de los hombres. Dios desea, y como dice el versículo 1, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Y es ese deseo el que impulsa o debe impulsar nuestras oraciones. Debemos orar por todos, ¿por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Dice Mateo 9:35 al 38. Pueden poner la cita, yo se los voy a leer. Jesús recorrió todas las ciudades, Mateo 9:35 al 38. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Aquí hay una petición del Señor. Es de las pocas peticiones de oración que hace Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús está pidiéndole a los discípulos que oren para que Dios envíe más obreros a su mies, como dice en la Reina Valera, a los campos. Es decir, que a Dios le interesa todas las personas de este mundo. Si no le interesaran las personas, no le habría dicho a sus discípulos: oren para que sean enviados más obreros. Si a él le interesara solo a algunas personas, no habría pedido esto. Pero al Señor le importan todas las personas. No algunas, todas. Dice de 2 de Pedro 3, 9 y 10. Pueden anotar también la cita. 2 de Pedro 3, 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y dice Ezequiel 18, 31 a 33.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Ezequiel 18, 31 al 33. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos un corazón nuevo, en un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y podríamos hablar de muchos otros pasajes de las Escrituras en donde claramente se puede ver el deseo del Señor de que todos sean salvos. Pero saben, mis hermanos, hay algunos que no enseñan esto. Hay algunas líneas fundamentalistas, algunos llaman hipercalvinismo, otros llaman el calvinismo fundamentalista, en donde con el paso de los años han enseñado que el Señor quiere que sean salvos solo aquellos que han sido escogidos. ¿Y de dónde se agarran para enseñar eso? Enseñan la soberanía de Dios. Dios escogió a unos para salvación. Eso quiere decir que a los que Él escogió para salvación, esos son los que Él ha amado. Esos son los que Él quiere que sean salvos. Sin embargo, pasajes como los que acabamos de leer nos cuentan otra realidad. Nos dicen que el Señor no amó a algunos, sino que el Señor amó a todos. Como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aparentemente resulta atractivo, ¿no? Una enseñanza de esas, donde el Señor amó solo a los que escogió. Sin embargo, estos versículos hablan de que Jesús no quiere que nadie perezca, ¿sí? Como leíamos anteriormente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Y por eso qué ha hecho? Ahí va la tercera razón. Dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay, mis hermanos? Uno. La religión tradicional enseña de que el intercesor o la intercesora es María. Y muchos siguen convencidos el día de hoy de que María es la intercesora de nosotros con el Padre. O que hay otro canal para llegar al Padre. Sin embargo, acá nos está hablando de algo muy concreto. Que ese Dios que no quiere que nadie perezca es solamente uno. Y que ese único Dios es el mediador entre Dios y los hombres. Este es un versículo clave que tenemos que memorizar, porque es un versículo que nos habla de que Jesús es el único mediador, que no hay otro. Y otra enseñanza, que Él es Dios 100% y que es hombre. Nos habla de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Solo Él podía reunir los requisitos para la salvación. Mencionaba ahorita Germán en la dirección, repetía el 3 veces santo, recordándonos a Isaías capítulo 6. Pues hermanos, algo hermoso en este plan es que ese Dios 3 veces santo que estaba en el trono fue el mismo Dios que escupieron y abofetearon minutos antes de crucificarlo. Él nunca dejó de ser Dios.
pero tampoco dejó de asumir la condición de ser humano. Tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo cansancio. Dios plenamente, hombre plenamente, quien vino a morir por nosotros en una cruz. Dice el versículo 6, que es la cuarta razón, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nuevamente vuelve a mencionar, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice el versículo 6. ¿Cuál es la cuarta razón? La universalidad del evangelio. Nuevamente, un versículo como este nos hace chocar con estas doctrinas que enseñan de que el amor de Dios solamente fue por unos pocos, que Jesús murió por unos poquitos no más. Ahora, cuando esas enseñanzas o esas teologías chocan con lo que enseña la palabra del Señor, ¿qué es lo que debe ajustarse entonces? ¿La palabra de Dios o de pronto mi teología? Y desafortunadamente a lo largo de la historia han habido muchas divisiones, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios es clara en que Dios amó a todo el mundo. La salvación de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, pero aplica solo para unos cuantos. Repito, la salvación de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, pero solo aplica para unos cuantos. ¿Para quiénes? Para los que creen en Él. Y los que creen en Él, ¿por qué llegaron a creer en Él? Porque fueron escogidos por Dios. Eso no hace injusto a Dios. No es que Dios haya salvado a unos y condenado a otros, como a veces se malinterpreta con la predestinación. Es que Dios escogió a unos para salvación y escogió a otros para condenación. No. Todos estábamos condenados por causa de nuestro pecado. Y en medio de esa realidad que es justa, Dios muestra su misericordia y escogió a unos para librarnos de la condenación eterna. Esa es la misericordia de Dios, mis hermanos. La obra de Cristo fue perpetrada para todo el mundo. Todos, indígenas que vivían en América antes de la conquista, las personas más al interior de África, para todos murió Cristo. Pero sabemos que no todos van a ser salvos, solo aquellos que le han entregado su vida a Él. Aplica para ellos exclusivamente. Versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7, ciertamente, estoy leyendo Romanos 5, 6 al 8, perdón, que no les di la cita. Sí, Romanos 5, 6 al 8. Era para ver si estaban despiertos, mis hermanos. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué verdad tan hermosa. Yo no podía ir a donde Él estaba por causa de mi pecado. Por eso Él vino a buscarme, a salvarme. Recordemos entonces los 4 motivos principales para la oración.
Primero, agradar a Dios. Segundo, para la salvación de los hombres. Tercero, Cristo como mediador. Y cuarto, la universalidad del evangelio. Claro, nosotros no sabemos a quiénes escogió Dios. Por eso es que estamos llamados a predicar el evangelio. Cristo murió por todos, pero todos somos pecadores, pero Él escogió a unos para la salvación. Nosotros no sabemos quiénes son. Por eso tenemos que compadecernos de este mundo, como lo hizo Cristo, y predicar el evangelio. Y el Señor se encargará del resto. Nosotros no lo podemos saber. Sigamos con el versículo 7, por favor. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. Sí, enviado. En algún sentido, todos hemos sido enviados a una tarea. Es decir, tendríamos una función como apóstoles. Sin embargo, eso de que el Señor esté asignando títulos de apóstol hoy día, como en algunas partes enseña, pues la verdad tengo mis dudas. No quisiera imaginar en cuáles de las columnas de la Nueva Jerusalén va a aparecer el nombre de algunos de los que hoy se llaman apóstoles. Seguramente le van a quitar el nombre a Pedro o a Pablo para erigirse en allí ellos. No creo que vaya a pasar eso. Pero sí hemos sido comisionados, sí hemos sido enviados para predicar. Y Pablo está diciendo, fui constituido predicador y apóstol. No miento. Maestro a los gentiles. Qué interesante que Pablo, desde que fue llamado, tuvo un deseo de predicar el evangelio en medio de los gentiles, en aquellos que no tenían un trasfondo judío. Pero también se esforzaba en muchos de sus viajes para entrar a la sinagoga y predicar a los judíos. El alcance universal del evangelio. Predicar a unos y predicar a otros. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí vemos como una progresión. A lo largo de estos versículos hemos visto como un escalonamiento, ¿no? Primero, la invitación de Pablo a Timoteo es que oremos por la salvación de todos. Inmediatamente explica, Cristo dio todo para que seamos salvos, o para que sea salva la humanidad. Y ahora plantea la carga. ¿La carga cuál es? Pues sentir compasión de ellos y orar por ellos y actuar al mismo tiempo. Hermanos, la oración tiene poder y es importante que nos ejercitemos en ella. Hay culturas en donde tienen eso muy aferrado, ¿no? En sus prácticas. Por ejemplo, el Islam. ¿Cuántas veces oran los musulmanes? Ellos 5 veces al día, en diferentes momentos, miran hacia la Meca, haciendo lo que estén haciendo y oran. Claro, repiten un rezo básicamente. Y muchas veces ese rezo está cargado también de odio, de esa yihad islámica que siempre se ha transmitido entre los musulmanes, ¿no? Esa guerra santa. El Señor nos está animando hoy, mis hermanos, a que oremos en todo lugar, que ojalá tuviéramos esa devoción. Yo no sé quiénes tienen la práctica, sería algo muy, muy bonito que hiciéramos cada vez que lleguemos a la casa. Eso lo aprendí de muy niño y hasta el día de hoy ha sido una experiencia muy bonita.
Llegas a la casa y lo primero que haces, vas a tu cuarto y te arrodillas en la cama y le das gracias al Señor por haberte traído con bien. Cuando te levantas en la mañana, lo primero que haces es arrodillarte y darle gracias al Señor por el día que te regala. Cuando te acuestas, antes de hacerlo, arrodillarte ahí en tu cama, en tu lecho, y de agradecer al Señor por el día de hoy y encomendar la noche que llega. Ahí sí como el de que... No estoy haciendo publicidad. La noche que llega. Sí. Pero qué importante que podamos tener este tipo de prácticas, mis hermanos. Y que de pronto los que tenemos hijos enseñemos a los niños desde pequeñitos a que la oración se convierta no simplemente un ritual por hacerlo y llegó la hora de hacerlo y repito 3 palabras y se acabó. No, sino que sea parte de un hábito en nuestras vidas. Hermanos, tenemos un gran llamado. Y termino con este versículo, 1 Corintios 9:16. Tenía algunas ideas acá, pero creo que la mejor conclusión está en la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Este sentir que tenía Pablo al enseñar a Timoteo de la importancia de la oración, estaba enfocado en esto, de que debemos ser sensibles a todos los que nos rodean, incluyendo a nuestros gobernantes, porque ellos necesitan a Cristo al igual que yo lo necesito día a día. Puede que hoy sea el día de salvación para ti. De pronto que has venido por mucho tiempo y no has entendido el mensaje del evangelio. Puede que el Señor hoy te esté animando, mi hermano, a que es necesario orar fielmente, sistemáticamente, por la salvación de los otros. Que el Señor nos movilice, mis hermanos, a que la oración sea una de esas columnas que el Señor ha dicho, por ejemplo, en un pasaje como Hechos 2:42. Señor les guarde a todos, mis hermanos. Muchas gracias.